La fría y punzante revelación me golpeó cuando vi las cifras. Miles de pesos desaparecidos de mi cuenta. Meses de retiros secretos de los que nunca me habían informado. Sentí que mi corazón se quebraba de una manera que nunca imaginé posible. Mi propio hijo me había estado robando durante años. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo, esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita. Tengo 72 años y vivo en un pequeño departamento de una recámara en la colonia Roma Norte. Cada mañana despierto con el mismo horizonte gris asomándose por la ventana de mi habitación. El rumor distante del metrobús me lleva hacia otro día. El aroma de elotes y camotes de los vendedores ambulantes, 3 pisos abajo, se cuela por la rendija de mi ventana. Camino por mis días como un fantasma, atendiendo los mandados que mi hijo David insiste que haga, cocinando cenas que ya nadie parece apreciar, tragándome el dolor de ser invisible en mi propia vida. Ese jueves de noviembre comenzó igual que cualquier otro. El cartero, don Pérez, había estado repartiendo correspondencia en mi edificio durante 15 años. Siempre sonreía y preguntaba por mi salud. «Otro estado de cuenta, señora Hernández», me dijo, entregándome el sobre. No había solicitado un estado de cuenta bancario. Normalmente, todo llegaba por internet ahora. David había configurado todo eso después de que falleció mi esposo. «Es más fácil así, ma», me había dicho. «No tienes que preocuparte por todos esos papeles». Casi tiré el sobre a la basura. Casi. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la manera en que mi artritis había estado actuando, haciéndome mover más lento, pensar más cuidadosamente cada acción. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, la que tiene la esquina despostillada donde David solía hacer su tarea hace 30 años. Abrí el sobre cuidadosamente, de la manera en que abro todo ahora, con atención deliberada a los detalles que podría haber pasado por alto cuando era más joven, cuando estaba más ocupada, cuando confiaba completamente. La primera página se veía normal. Mi depósito de pensión del IMSS, retiros automáticos para servicios, los sospechosos de siempre. Pero cuando pasé a la segunda página, luego la tercera, luego la cuarta, mi mundo comenzó a tambalearse. Había transacciones que nunca había visto antes. Retiros de 3,000 pesos aquí, 5,000 allá, a veces 8,000 en un solo día. Todo autorizado por alguien con acceso a mi cuenta. Todo firmado digitalmente por David Hernández, mi hijo. Mis dedos temblaron mientras tracé cada línea. 15 de junio, 8,000 pesos. 3 de julio, 4,500 pesos. 22 de agosto, 6,000 pesos. 10 de septiembre, 7,200 pesos. Los números se difuminaron a través de mis lágrimas. Esto no podía estar bien. David me habría dicho si necesitaba dinero. Me habría preguntado. Siempre preguntaba. Excepto que últimamente no había estado preguntando. Ahora entendía por qué. Caminé hacia la ventana y miré la concurrida calle de abajo. Una madre joven empujaba una carriola, su niño señalando emocionado a un camión rojo. Un anciano alimentaba palomas cerca de la esquina, en el mismo lugar donde las había estado alimentando durante años. La vida continuaba a su ritmo, mientras mi fundamento se desmoronaba debajo de mí. Presioné mi frente contra el vidrio fresco y recordé la foto en mi refrigerador. David y yo en un juego de los Diablos Rojos hace 2 años. Tenía su brazo alrededor de mí, ambos sonriendo. «Gracias por los boletos, ma», me había dicho ese día. «Eres la mejor, la mejor». ¿La mejor qué? ¿La mejor persona de quien robar? ¿La mejor tonta que no se daría cuenta? ¿La mejor víctima para sus esquemas financieros? Había pasado 50 años construyendo una vida, trabajando 2 empleos después de que murió mi esposo para pagar la educación universitaria de David. Sacrifiqué mis propios sueños, mi propia comodidad, mi propio futuro. Cuando Roberto falleció de su derrame hace 10 años, enterré mi dolor para convertirme en todo lo que David necesitaba. Madre, padre, amiga, sistema de apoyo financiero. Perdoné cada promesa rota cuando decía que me visitaría más seguido. Entendí cuando estaba muy ocupado para llamar. Acepté cuando se olvidó de mi cumpleaños 3 años seguidos. Ma,
Estoy súper ocupado con el trabajo. Se volvió su frase favorita. ¿Me puedes ayudar con la renta otra vez este mes? Se volvió su petición nocturna, usualmente después de las 10 de la noche cuando ya estaba en mi bata, lista para dormir. No me queda mucho. Le susurraba al teléfono, pero de alguna manera siempre encontraba la forma. Me saltaba mis propios medicamentos, compraba comida genérica, usaba el mismo abrigo durante 3 inviernos seguidos, porque eso es lo que las madres hacen. Así es como se ve el amor, ¿no? Los silencios fríos después de nuestras conversaciones comenzaron a tener sentido ahora. La forma en que colgaba rápidamente después de que yo había aceptado ayudar. La forma en que nunca preguntaba cómo me las estaba arreglando. Nunca se preguntaba si me quedaba suficiente para mí. A veces me sentía como nada más que un cajero automático, dispensando efectivo cada vez que se presionaban los botones correctos. Pero me decía a mí misma que era solo mi soledad hablando. David me amaba. David me necesitaba. David era mi hijo. Excepto que David también era un ladrón. Pasé el resto de ese jueves leyendo cada página del estado de cuenta 3 veces. Luego fui a mi computadora, la desktop vieja que David me había comprado hace 5 años, para que podamos mantenernos en contacto mejor, e ingresé a mi cuenta bancaria en línea. El patrón se remontaba 18 meses. Retiros pequeños al principio, 50 aquí, 100 allá. Luego volviéndose más atrevido. 200, 400, 800. Siempre en cajeros que nunca había visitado, en colonias donde nunca había estado. Siempre autorizados por la firma electrónica de David. 18 meses de robo. 18 meses de mirarme a los ojos y mentira tras mentira tras mentira. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el que Roberto me compró para mi cumpleaños número 60, y miré las luces de la ciudad más allá de mi ventana. El departamento se sentía diferente ahora, como si las mismas paredes hubieran estado guardando secretos. Cada foto de David parecía burlarse de mí. Cada regalo que me había dado. La taza de café que decía «la mejor mamá del mundo», la cobija liviana para mis rodillas artríticas. Se sentía manchado. ¿Algo de eso había sido comprado con mi propio dinero? ¿Estaba yo financiando mi propio engaño? El viernes llegó gris y frío. Hice mi café en la misma taza despostillada que había usado durante 15 años y abrí mi laptop otra vez. Esta vez, imprimí cada página de cada estado de cuenta al que podía acceder en línea. La impresora vieja que David había configurado para mí resollaba y se quejaba, pero escupía página tras página de evidencia. El sonido llenó mi pequeño departamento, zumbando, haciendo clic, papel deslizándose hacia la bandeja. Sonaba como revelación. Sonaba como la verdad finalmente haciendo ruido. Para el mediodía, tenía una pila de papeles de 10 centímetros de grosor. Cada robo documentado. Cada traición en blanco y negro. Cada mentira revelada en columnas de números que no mentían. No podían mentir. No mentirían para proteger los sentimientos de nadie. Llamé al banco. «Banco Mer. Habla Jessica. ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy?» La voz del otro lado sonaba tan joven, tan alegre. «Necesito hablar con alguien sobre transacciones no autorizadas en mi cuenta», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Le puedo ayudar con eso, señora. ¿Me puede dar el número de su cuenta?» Le di la información, deletreé mi nombre, confirmé mi número de seguridad social, todas las preguntas de seguridad que David me había ayudado a configurar. Todas las medidas protectoras que habían fallado en protegerme de la persona en quien más confiaba. «Veo varios retiros aquí que no fueron hechos directamente por usted», dijo Jessica después de unos minutos, «pero fueron autorizados por alguien con acceso legítimo a su cuenta». «¿Esta es una cuenta mancomunada?» «Mi hijo tiene acceso», dije, «para emergencias, en caso de que me pase algo». «Entiendo. ¿Estos retiros fueron hechos sin su conocimiento?» «Sin mi conocimiento». ¿Qué frase tan clínica para una traición tan devastadora? «Sí», susurré. «Fueron hechos sin mi conocimiento». Jessica me explicó el proceso de presentar un reporte de fraude. Explicó que porque David tenía acceso legítimo, sería más complicado que el típico robo de identidad. Programó una cita para que fuera el lunes por la mañana a hablar con un especialista. Fue amable y paciente,
pero pude escuchar en su voz que había manejado estas llamadas antes. Hijos adultos robando a padres ancianos. No era poco común. Tenía un nombre: abuso financiero de ancianos. No era la primera. No sería la última. Ese fin de semana me moví por mis rutinas como una actriz en una obra que había olvidado que estaba representando. Limpié mi departamento hasta que brilló, como si el orden externo pudiera restaurar la paz interna. Horneé las galletas favoritas de David, chispas de chocolate con nueces. Luego las miré enfriándose en mi mostrador y me pregunté por qué. ¿Todavía estaba tratando de ganar su amor? ¿Todavía esperaba que todo esto fuera un malentendido? El domingo por la noche, David llamó. «Hey, Ma, ¿cómo estuvo tu fin de semana?» Su voz sonaba exactamente igual que siempre. Casual, ligeramente distraída, como si estuviera haciendo algo más mientras hablaba conmigo. Sin culpa, sin vergüenza, sin indicación de que había robado casi 150,000 pesos de mi cuenta durante el último año y medio. Estuvo tranquilo, dije probando mi propia voz, preguntándome si la traición se mostraba en las cuerdas vocales de la manera en que se mostraba en los estados de cuenta. ¡Qué bueno! Óyeme, tal vez necesite pedirte prestados unos pesos esta semana. El coche necesita reparación, y a Sofía le preocupa la transmisión. Sofía, su esposa de 5 años, una mujer que nunca me había recibido con algo más cálido que una sonrisa educada y un apretón de manos rápido. Una mujer a quien había invitado a cenas de cumpleaños y reuniones navideñas, a quien le había comprado regalos de Navidad, a quien había recibido en nuestra familia con la esperanza de que le trajera felicidad a David. ¿Sabía ella? ¿Era parte de esto? Se reían de esto juntos en el desayuno, planeando su último retiro del Banco de Margarita. Necesito pensarlo, dije. Hubo una pausa. David nunca había escuchado esas palabras de mí antes. Ni una vez en 50 años su madre había necesitado pensar sobre ayudarlo. ¿Pensarlo? Ma, son solo unos pesos. Tú siempre... Dije que necesito pensarlo. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Estás bien? Suenas diferente. Diferente. Sí, era diferente. Era una mujer que acababa de descubrir que su hijo era un ladrón. Era una madre que había aprendido que el amor y la confianza eran calles de un solo sentido en nuestra relación. Era diferente en todas las formas que importaban. Estoy bien. Te llamo más tarde esta semana. Ma, espera. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hijo. Mis manos temblaron mientras puse el teléfono abajo, pero algo más se estaba agitando dentro de mí, algo que se sentía casi como alivio. El lunes por la mañana llegó con la primera nieve de la temporada. Me vestí cuidadosamente, eligiendo mi mejor abrigo, azul marino con botones plateados, el que había comprado para el funeral de Roberto hace 10 años. Quería verme digna, no como una anciana tonta que había dejado que su hijo le robara. Tomé el pecero al centro hasta la sucursal principal del banco en Reforma, cargando mi gruesa carpeta de estados de cuenta impresos en una bolsa de mandado. El especialista en fraude se llamaba Jennifer Martínez, una mujer de quizás 40 años con ojos amables y un apretón de manos firme. Su oficina era pequeña pero profesional, con certificados en las paredes y una foto de 2 niños pequeños en su escritorio. Extendió mis estados de cuenta por su escritorio como evidencia en una corte. «Esto es extenso», dijo después de revisar varias páginas. «Las cantidades son significativas, y la frecuencia sugiere un patrón de abuso continuo». Abuso. Otra palabra clínica que aterrizó como un golpe físico. Abuso financiero. Abuso de ancianos. Mi hijo no solo me estaba robando, me estaba abusando. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. Jennifer me explicó el proceso. Podía presentar cargos formales, lo que probablemente resultaría en enjuiciamiento criminal. Podía demandar restitución a través de la Corte Civil. Podía cambiar todos los accesos y contraseñas de mi cuenta, efectivamente cortando a David de mis finanzas. O podía no hacer nada y esperar que parara por su cuenta. «Señora Hernández», me dijo gentilmente, «en mi experiencia, los hijos adultos que roban de sus padres no paran hasta que son forzados a parar. Las cantidades tienden a incrementar con el tiempo, y las justificaciones se vuelven más elaboradas». «¿Justificaciones?».
Se dicen a sí mismos que sus padres les deben, que solo están tomando su herencia eventual temprano, que sus padres tienen más dinero del que necesitan. Crean narrativas que hacen que el robo parezca razonable, hasta amoroso. Pensé en todas las veces que David había mencionado mi retiro cómodo, mis buenos beneficios del IMSS, mi departamento valioso, todas las veces que se había referido a ser mi único hijo, mi único heredero, todo el trabajo de campo que había estado poniendo para justificar robarme. Esa tarde cambié cada contraseña de cada cuenta que tenía. Removí el acceso de David a mis cuentas bancarias, mis tarjetas de crédito, mi portafolio de inversiones. Me senté en la oficina de Jennifer Martínez y la vi escribir nuevos códigos de seguridad en su sistema. Cada teclazo se sintió como cortar una cuerda que me había estado estrangulando lentamente durante años. Pero la parte más difícil todavía estaba por delante. Necesitaba decirle a David lo que había descubierto. Necesitaba confrontar al hijo que había criado, al niño por quien había sacrificado todo, al hombre que había estado sistemáticamente robándome mientras me miraba a los ojos y me decía, «Mamá, esa tarde lo llamé. David, necesito verte mañana por la noche. ¿Puedes venir?» «Claro, ma. ¿Todo está bien?» «Has estado actuando raro últimamente». Raro. Así es como se sentía preocuparse por tu propia seguridad financiera para un ladrón. Raro. Necesitamos hablar sobre cosas importantes. Órale, eso suena serio. ¿Debería venir Sofía también? Es tu decisión. Llegó el martes a las 7. Solo. Se veía cansado. Noté. Ojeras que había atribuido al estrés del trabajo, pero ahora me preguntaba si la culpa lo estaba manteniendo despierto. Me abrazó de la manera en que siempre lo hacía, rápido y distraído, y se sentó en mi sillón en su lugar usual. Había arreglado los estados de cuenta impresos en mi mesa de centro, en pilas prolijas, organizados por mes. 18 meses de robo. Imposible de negar. Imposible de explicar. ¿Qué es todo esto?, preguntó gesticulando hacia los papeles. Estados de cuenta bancarios. Mis estados de cuenta bancarios, del último año y medio. Su cara se puso pálida. No confusión. Reconocimiento. No sorpresa. Miedo. En ese instante supe que Jennifer Martínez había estado en lo correcto. Este no era un error o un malentendido. Esto era deliberado, continuo, robo calculado. «Ma, ¿puedo explicar?» «Explica esto», dije, señalando un retiro de junio de 8,000 pesos. «Explica esto», dije, señalando un retiro de agosto de 6,000. «Explica esto», señalando septiembre, octubre, el mes pasado. «Explícalo todo». David se pasó las manos por el cabello. El mismo gesto que había hecho de niño cuando lo atrapaban en una mentira sobre tarea o quehaceres. Pero ya no era un niño. Tenía 52 años y había estado robándole a su madre anciana. «Iba a regresarlo», dijo finalmente. «¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a regresar 150,000 pesos? ¿Cuándo me ibas a decir que habías estado tomando dinero de mi cuenta sin preguntar? No es tan simple, ma. No entiendes la presión bajo la que estoy. Los préstamos estudiantiles de Sofía, la hipoteca, los gastos de los niños». «¿Los gastos de los niños? ¿Qué niños?» «No tienes hijos, David». Quise decir, futuros niños. Planeando para el futuro. Mentira tras mentira tras mentira. Hasta atrapado con las manos en la masa, no podía decirme la verdad. Hasta enfrentado con evidencia impresa de sus crímenes, todavía estaba tratando de manipularme. «Me robaste», dije en voz baja. «Por 18 meses me robaste. Me miraste a los ojos y me mentiste mientras estabas robando mi dinero. Nunca pensé en eso como robar. ¿Cómo pensabas en ello? Un adelanto. De mi herencia. Siempre dijiste que todo sería mío algún día de todas formas. Un adelanto de mi herencia. Como si mi muerte fuera tan cierta, tan anticipada, que pudiera empezar a cobrar su pago temprano. Como si mi dinero nunca hubiera sido realmente mío. Solo algo que estaba guardando para él hasta que decidiera tomarlo. Tu herencia», repetí lentamente. «Estabas robando tu herencia». «No lo digas así. Lo haces sonar. ¿Criminal? Porque es criminal, David. Lo que has hecho se llama abuso financiero de ancianos. Y es un delito grave». Su cara cambió entonces. El remordimiento falso desapareció, reemplazado por enojo.
¿Abuso financiero de ancianos? Ma, estás siendo dramática. Es dinero de familia. Soy tu hijo. Te estaba ayudando a manejar. Te estabas ayudando a ti mismo, a mi dinero, sin mi conocimiento o permiso. Habrías dicho que sí si hubiera preguntado. No preguntaste. Nunca lo habrías notado. Sí lo noté. He estado preguntándome por qué el saldo de mi cuenta parecía estar mal, por qué me estaba quedando corta algunos meses. Me hiciste dudar de mi propia memoria, mis propias matemáticas, mi propia cordura. La discusión continuó por 1 hora. David pasó por negación, enojo, negociación, justificación. Trató de voltearlo hacia mí. Me estaba poniendo vieja, tal vez confundida sobre mis finanzas. Trató de hacerlo sobre él. Estaba luchando. Sofía era exigente. Había estado muy orgulloso para preguntar directamente. Trató de hacerlo sobre amor. La familia ayuda a la familia. El dinero no debería importar entre madre e hijo. Estaba siendo cruel y legalista sobre lo que debería ser un asunto familiar privado. Pero había pasado 3 días preparándome para esta conversación. Había pensado a través de cada excusa posible, cada táctica de manipulación, cada manera en que podría tratar de voltearlo hacia mí. Tenía las palabras de Jennifer Martínez resonando en mi cabeza. Los hijos adultos que roban de sus padres no paran hasta que son forzados a parar. He cambiado todas las contraseñas, dije cuando finalmente paró de hablar. Ya no tienes acceso a ninguna de mis cuentas. Ma, no puedes hacer eso. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si te sucede algo? Entonces lo manejaré yo misma, o le pediré ayuda a alguien en quien confíe. ¿Alguien en quien confíes? Soy tu hijo. Eres un ladrón. La palabra colgó en el aire entre nosotros como una navaja. La cara de David se desplomó, pero no pude distinguir si era genuino remordimiento o solo frustración por haber sido atrapado. Lo voy a regresar, dijo. Cada peso. Dame 6 meses. Has tenido 18 meses para regresarlo. Has tenido 18 meses para decirme la verdad. Te estaba protegiendo de preocupaciones. Te estabas protegiendo de las consecuencias. Se fue esa noche enojado y a la defensiva, sin disculpa, sin reconocimiento real de lo que había hecho, solo promesas de pagarme que ambos sabíamos que no podía mantener, y acusaciones enojadas de que estaba exagerando a lo que él todavía insistía que no era tan serio. Me senté sola en mi departamento después, rodeada por la evidencia de la traición de mi hijo, y me pregunté si había hecho lo correcto. El silencio se sentía diferente ahora, no solitario, exactamente, sino expectante, como la calma antes de una tormenta, o la pausa entre movimientos de una sinfonía. Pasaron 3 días sin noticias de David. Entonces Sofía llamó. Margarita, David me contó lo que pasó. Creo que ha habido un malentendido. Un malentendido. Eso es lo que estábamos llamando 18 meses de robo ahora. No hay malentendido, Sofía. David robó dinero de mi cuenta. Repetidamente. Por más de 1 año. Pero le diste acceso para que te ayudara. Estaba tratando de ayudar a mantener tus finanzas. Me estaba robando. Esa es una palabra muy dura, Margarita. Esto es asunto de familia. David es tu único hijo, tu heredero. Ha estado bajo tremenda presión financiera, y tal vez tomó algunas decisiones pobres, pero llamarlo robo, ¿cómo lo llamarías tú? Sofía pausó. Cuando continuó, su voz estaba más fría, más calculada. Lo llamaría un asunto familiar que debería resolverse dentro de la familia, sin involucrar bancos o abogados o hacer amenazas. Amenazas. No había hecho amenazas, pero claramente David y Sofía veían quitar su acceso a mi dinero como comportamiento amenazante. Sofía, necesito que entiendas algo. David me robó. No pidió permiso. No me dijo lo que estaba haciendo. No ofreció ninguna explicación hasta que lo confronté con evidencia. Eso no es toma de decisiones familiares. Eso es robo. Y necesito que entiendas algo, Margarita. David es mi esposo. Esas presiones financieras con las que ha estado lidiando son reales. Los préstamos estudiantiles de Sofía, la hipoteca, tratando de construir una vida juntos, no es fácil para nuestra generación. Tal vez David debería haber comunicado mejor, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en el lugar correcto.
Tomar dinero de la cuenta de retiro de su madre anciana era de alguna manera un gesto amoroso. No voy a cambiar de opinión sobre el acceso a las cuentas, dije. Entonces estás cometiendo un error. Eres una mujer anciana viviendo sola. Necesitas apoyo familiar, no conflicto familiar. No dejes que el orgullo destruya tu relación con tu hijo. Orgullo. Defenderse de ladrones era orgullo. Proteger mi propia seguridad financiera era orgullo. No dejar que mi hijo me robara era orgullo. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Sofía sabía. Había sabido todo el tiempo. Tal vez no había estado activamente involucrada en tomar el dinero, pero había sabido de dónde venía. Se había beneficiado de él. Lo había disfrutado. Había contado con él. Y ahora estaba tratando de manipularme para que lo permitiera continuar. Ese fin de semana mi teléfono sonó constantemente. David, Sofía, luego David, otra vez. Largos mensajes de voz explicando su situación financiera, sus luchas, su necesidad de comprensión y apoyo familiar. Ni uno de ellos contenía una disculpa real. Ni uno reconocía la maldad fundamental de lo que David había hecho. Para el domingo por la noche, dejé de contestar el teléfono. El lunes por la mañana recibí una visita de mi vecina, la señora Ramírez. Elena Ramírez había vivido en el departamento debajo del mío por 8 años. Era una maestra jubilada, de 75 años, con cabello plateado y líneas de risa que hablaban de décadas de paciencia con niños difíciles. Habíamos intercambiado cortesías en el pasillo, nos ayudábamos mutuamente con las compras, compartíamos la ocasional taza de café en días difíciles. Margarita, perdóname por molestarte, pero no pude evitar escuchar algunas voces alzadas la semana pasada. ¿Está todo bien? Casi dije que sí, que todo estaba bien. Eso es a lo que había sido entrenada toda mi vida. Proteger secretos familiares, mantener las apariencias, nunca dejar que extraños vean disfunción familiar. Pero mirando a los ojos amables de Elena, me encontré diciendo la verdad. Mi hijo ha estado robando dinero de mi cuenta. Lo descubrí la semana pasada, y tuvimos una conversación difícil. La cara de Elena no mostró shock, ni sorpresa, solo reconocimiento triste. ¿Cuánto dinero? Casi 150,000 pesos, durante 18 meses. ¡Ay, mi hija! Lo siento tanto, pero no me sorprende. ¿No te sorprende? Esto le pasó a mi hermana hace 3 años. Su hija estaba tomando dinero de su cuenta de cheques para pagar las deudas de juego de su esposo. Rosa tampoco quería creerlo. Siguió haciendo excusas. Siguió esperando que fuera un error. ¿Qué hizo? Eventualmente, presentó cargos. Fue lo más difícil que hizo jamás, pero fue lo único que lo detuvo. Elena se sentó conmigo por 2 horas esa mañana, compartiendo café e historias que nunca había escuchado antes. Historias de hijos que robaron de padres, de gente anciana manipulada por sus propias familias, de la diferencia entre lealtad familiar y abuso familiar. Tenía una sabiduría calmada que venía de años de lidiar con situaciones difíciles, y no trató de decirme qué hacer. Solo escuchó, e hizo buenas preguntas, y me ayudó a pensar a través de mis opciones. Lo más difícil, dijo mientras se iba, es aceptar que el amor no siempre va en ambas direcciones. Puedes amar a alguien completamente y aún necesitas protegerte de ellos. Esa tarde hice otra cita con Jennifer Martínez en el banco. Esta vez no solo quería asegurar mis cuentas, quería explorar presentar cargos. ¿Estás segura sobre este camino?, preguntó Jennifer. El enjuiciamiento criminal de miembros de la familia es emocionalmente difícil, y no hay garantía de restitución aunque se presenten cargos. Estoy segura de que lo que hizo estuvo mal, dije. Estoy segura de que no ha parado por su cuenta, de que no ha mostrado genuino remordimiento, y de que lo hará otra vez si tiene la oportunidad. Esas son excelentes razones para buscar acción legal. Jennifer me conectó con una defensora de víctimas llamada Carol Brennan, una mujer que se especializaba en casos de abuso de ancianos. Carol tenía quizás 60 años ella misma, con mechones grises en su cabello castaño y una manera directa que inmediatamente aprecié. Señora Hernández, quiero que entienda a lo que se enfrenta si decide presentar cargos. Su hijo probablemente será arrestado. Esto se volverá asunto de registro público.
Otros miembros de la familia pueden tomar lados en su contra. El proceso legal puede ser largo y emocionalmente agotador. ¿Está preparada para todo eso? Pensé seriamente en la pregunta. ¿Estaba preparada para que arrestaran a David? ¿Estaba preparada para que nuestra familia extendida supiera que mi hijo era un ladrón? ¿Estaba preparada para ser vista como la madre vengativa que mandó a su propio hijo a la cárcel? Estoy más preparada para eso que para ser robada por el resto de mi vida, dije finalmente. Carol asintió. Esa es la respuesta correcta. Vamos a presentar un reporte policial. La detective asignada a mi caso era una mujer llamada Susana Torres, una detective que había estado trabajando crímenes financieros por 12 años. Vino a mi departamento el jueves por la mañana a tomar mi declaración y trajo una gentileza al proceso que no había esperado. Señora, quiero que sepa que lo que su hijo hizo es serio, pero usted no es la primera madre que hemos visto en esta situación. Hijos adultos robando de padres ancianos. Es más común de lo que la gente se da cuenta. La detective Torres revisó todos mis estados de cuenta impresos, tomó fotografías de la evidencia y me explicó los siguientes pasos. David sería contactado y se le pediría que viniera para interrogatorio. Si admitía los robos, la fiscalía probablemente ofrecería un acuerdo. Si los negaba, el caso procedería a juicio. ¿Qué debería esperar de él cuando se entere de que he presentado un reporte policial? Pregunté. Enojo, probablemente. Acusaciones de que está siendo vengativa o poco realista. Posiblemente intentos de manipulación emocional, recordándole que es su único hijo, amenazando con cortar contacto, ese tipo de cosas. Y si esas tácticas no funcionan, entonces a veces el enojo escala. A veces tratan de voltear a otros miembros de la familia en su contra, esparcir rumores sobre su estado mental, cosas así. La detective Torres tenía razón. David me llamó el viernes por la noche, y su voz era diferente de cualquier tono que había escuchado de él antes. No puedo creer que hayas llamado a la policía sobre tu propio hijo. No puedo creer que mi propio hijo me haya robado. Esto va a destruir a nuestra familia. Tú destruiste a nuestra familia cuando decidiste robarme. Ma, por favor, te lo suplico. Llámalos de vuelta. Diles que fue un malentendido. Regresaré hasta el último peso. Lo prometo. Por favor, no me hagas esto. Por un momento, escuchando a mi hijo suplicar, mi determinación vaciló. Este era mi hijo. El niño que había mecido para dormirlo, le había enseñado a andar en bicicleta, le había gritado de apoyo en juegos de la liga pequeña. El hombre de quien había estado orgullosa cuando se graduó de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo, cuando se casó. ¿Cómo habíamos llegado aquí? David, necesito que me escuches cuidadosamente. Te amo. Siempre te he amado. Pero lo que hiciste estuvo mal, y no puedo pretender que no estuvo mal solo porque eres mi hijo. ¿Ah, entonces estás eligiendo dinero sobre familia? Estoy eligiendo honestidad sobre robo. Esto va a arruinar mi vida. ¿Entiendes eso? Un récord criminal va a destruir mi carrera, mi matrimonio, todo lo que he construido. Deberías haber pensado en eso antes de robarme. No estaba robando. Era dinero de familia. Hasta enfrentando cargos criminales, no podía admitir lo que había hecho. Hasta sabiendo que sus mentiras habían sido expuestas, no podía decir la verdad. La detective Torres había estado en lo correcto sobre eso también. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. David contrató un abogado caro que inmediatamente comenzó a retratarme como una mujer anciana confundida que no entendía el manejo financiero moderno. Sofía me llamó repetidamente, llorando, suplicándome que retirara los cargos, explicando cómo esto estaba destruyendo su matrimonio y la carrera de David. Miembros de la familia extendida empezaron a llamar, primos de los que no había sabido en años, súbitamente muy preocupados por la armonía familiar y muy críticos de mi exageración a lo que llamaban un asunto privado. Margarita, ¿no crees que estás siendo un poco dura? Me preguntó mi prima Patricia durante una de estas llamadas. La familia debería mantenerse unida. David cometió un error, pero la prisión no va a ayudar a nadie. Un error. 18 meses de robo sistemático era ups. Mi dedo se resbaló en el botón de retiro. Patricia, ¿dejarías que tu hijo robara 150,000 pesos de tus ahorros de retiro? Eso es diferente.
David estaba tratando de ayudarte a manejar tus finanzas. ¿Tomando dinero sin decirme? Tal vez te estaba protegiendo de preocuparte por decisiones de inversión. Era increíble cuánta gente estaba dispuesta a reescribir la historia para hacer que el robo de David pareciera razonable. Era increíble cuántos supuestos miembros amorosos de la familia estaban más preocupados por la reputación de David que por el hecho de que había robado a su madre anciana. Pero no todos se pusieron del lado de David. Elena Ramírez me visitaba diariamente, trayendo sopa cuando estaba muy molesta para cocinar, sentándose conmigo cuando la soledad se sentía abrumadora. Mi vieja amiga Betty de la iglesia se ofreció como voluntaria para ser testigo de carácter si el caso iba a juicio. Hasta la detective Torres llamaba periódicamente solo para ver cómo me estaba manteniendo emocionalmente. La parte más difícil para las víctimas en estos casos usualmente no es la pérdida financiera, me dijo durante una de estas llamadas. Es la traición por alguien en quien confiaron completamente. Es descubrir que el amor no era mutuo. ¿Está viendo a un consejero? No lo estaba, pero la detective Torres recomendó a alguien, la doctora Patricia Wilson, una terapeuta que se especializaba en trauma familiar y abuso de ancianos. Hice una cita para la siguiente semana. La oficina de la doctora Wilson era cálida y cómoda, con luz suave y 2 sillas enfrentándose en lugar de la configuración tradicional sofá y escritorio. Tenía quizás 55 años, con cabello prematuramente blanco, y el tipo de presencia estable que hacía que la honestidad se sintiera segura. Dígame qué la trae aquí hoy, Margarita. Le conté todo. El descubrimiento, la confrontación, el reporte policial, la presión familiar. Escuchó sin juicio, hizo preguntas reflexivas, y me ayudó a entender cosas con las que había estado luchando. Mencionó sentir culpa sobre presentar cargos. ¿Puede contarme más sobre esa culpa? Es mi hijo. Yo lo crié. Si resultó ser alguien que roba de su propia madre, ¿no significa eso que fallé como madre? ¿Cree que le enseñó a robar? Por supuesto que no. ¿Cree que le enseñó que robar era aceptable? No, justo lo opuesto. Entonces, ¿cómo es su decisión de robar su culpa? Parecía tan simple cuando lo ponía así, pero la culpa me había estado comiendo por semanas. Las buenas madres no mandan a sus hijos a la cárcel. Las buenas madres encuentran maneras de arreglar las cosas dentro de la familia. Las buenas madres priorizan la armonía familiar sobre su propia seguridad financiera. Margarita, déjeme preguntarle algo. Si David hubiera robado 150,000 pesos de su empleador, ¿esperaría que el empleador presentara cargos? Sí, por supuesto. Si David hubiera robado 150,000 pesos de su vecino, ¿esperaría que el vecino presentara cargos? Sí. Entonces, ¿por qué el robo de su madre debería ser tratado diferente? Porque soy su madre. Porque lo amo incondicionalmente. Porque se supone que la familia perdona todo, aguanta todo, sacrifica todo uno por el otro. Pero hasta mientras pensaba estas cosas, sabía que no eran realmente ciertas. El amor no requiere aceptar abuso. Familia no significa no tener límites. Ser la madre de alguien no te hace su propiedad. La doctora Wilson y yo hablamos por 1 hora esa primera sesión y programé otra cita para la siguiente semana. Por primera vez desde descubrir los robos, sentí como si alguien entendiera que esto no era sobre dinero. Era sobre confianza, respeto y lo que significa amar a alguien que no te ama de vuelta de la misma manera. El proceso legal se movió lentamente. El abogado de David presentó mociones para desestimar los cargos, alegando que los robos no eran realmente robo, ya que David tenía acceso legítimo a mis cuentas. La fiscalía empujó hacia atrás, argumentando que tener acceso no igualaba tener permiso de retirar dinero sin mi conocimiento. Mientras los abogados batallaban, mi vida comenzó a cambiar de maneras inesperadas. Con David ya no llamando para pedir dinero, con Sofía ya no presionándome para ayudar con sus interminables crisis financieras, tenía espacio mental y emocional que no había experimentado en años. Empecé a leer otra vez. Novelas de misterio de la biblioteca, biografías de mujeres que habían superado circunstancias difíciles, libros sobre envejecer graciosamente y construir nuevos capítulos de vida después de pérdidas importantes. Elena me introdujo a su club de lectura,
un grupo de 6 mujeres que se reunían mensualmente en la sucursal de la biblioteca en la colonia Doctores. Me recibieron calurosamente, y descubrí que varias de ellas habían sobrevivido sus propias traiciones familiares. Rosa, la hermana de Elena, estaba ahí, la mujer cuya hija había robado dinero para pagar deudas de juego. Otro miembro, Joyce, había sido financieramente explotada por el hijo de su difunto esposo de su primer matrimonio. Compartieron sus historias sin vergüenza, y empecé a entender que lo que me había pasado no era único, no era un reflejo de mi falla como madre, no era algo que necesitara esconder del mundo. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó la fecha del juicio de David. Su abogado había eventualmente abandonado la moción de desestimar y negoció un acuerdo. David se declararía culpable de explotación financiera de una persona anciana, pagaría restitución y serviría libertad condicional con servicio comunitario, sin tiempo de cárcel, lo cual fue un alivio que no esperé sentir. El día de su audiencia de declaración, me senté en la corte y vi a mi hijo pararse frente a un juez y admitir, legal y oficialmente, que me había robado. Su voz estaba callada pero clara mientras daba su declaración. Sí, su señoría, tomé dinero de la cuenta de mi madre sin su conocimiento o permiso. Debería haberse sentido como victoria, pero más que nada se sintió triste. Triste de que había llegado a esto. Triste de que procedimientos legales habían sido necesarios para extraer honestidad de mi propio hijo. Triste de que nuestra relación hubiera sido construida en términos tan fundamentalmente desiguales que él se había sentido con derecho a robarme. Después de la audiencia, David se me acercó en el pasillo afuera de la corte. Sofía estaba cerca, su cara con lágrimas y enojada. «Espero que estés satisfecha», me dijo en voz baja. «Estoy satisfecha de que finalmente dijeras la verdad. Esto destruyó todo, Ma, mi carrera, mi matrimonio, mi reputación. Espero que haya valido la pena». Miré a mi hijo de 52 años que todavía estaba tratando de hacer que sus crímenes fueran mi culpa, y sentí algo que no había esperado sentir. Paz. David, yo no destruí nada. Tú hiciste eso cuando decidiste robarme. Yo solo me rehusé a pretender que no había pasado. Se fue sin otra palabra, Sofía siguiéndolo, y me di cuenta de que tal vez nunca los volvería a ver. Tal vez nunca me perdonaría por rehusarme a ser su víctima. Tal vez me cortaría de su vida completamente en lugar de enfrentar la realidad continua de lo que había hecho. Y parada ahí en ese pasillo de la corte, me di cuenta de que eso estaba bien. No podía controlar las decisiones de David, no su decisión de robarme, no su decisión de mentir sobre ello, no su decisión de priorizar su propia comodidad sobre nuestra relación. Solo podía controlar mis propias decisiones. Y había elegido dignidad sobre robo, honestidad sobre manipulación, autorrespeto sobre armonía familiar a cualquier costo. 6 meses después, David había hecho su primer pago de restitución, un cheque por 2,000 pesos de los 150,000 que me debía. A ese ritmo, me pagaría completamente alrededor de mi cumpleaños número 95. Pero el dinero ya no era realmente el punto. Me había mudado a un nuevo departamento, un lugar de una recámara en la Roma Norte con mejor luz y vista al Zócalo. Elena me ayudó a empacar y desempacar, y las amigas de su club de lectura me trajeron regalos de inauguración de casa y me ayudaron a acomodar mis muebles. Betty de la iglesia contribuyó con una planta hermosa para mi nueva sala. La doctora Wilson me ayudó a trabajar a través del duelo de perder al hijo que pensé que tenía y aprender a aceptar al hijo que realmente tenía. El nuevo departamento vino con nuevas rutinas. Café matutino en mi pequeño balcón, viendo el amanecer sobre la ciudad. Caminatas vespertinas en el parque, a veces sola, a veces con Elena u otras amigas con quienes había estado demasiado exhausta para mantener relaciones, cuando toda mi energía emocional iba a las crisis de David. Lectura nocturna en mi silla cómoda. Libros que elegí porque me interesaban, no porque pudieran impresionar a alguien o servir las necesidades de otra persona. También empecé a hacer trabajo voluntario en una organización local que ayudaba a personas de la tercera edad a navegar estafas financieras y explotación familiar. Resultó que mi experiencia con David no era inusual para nada.
Hijos adultos robando de padres ancianos era casi epidémico, pero la mayoría de las víctimas estaban demasiado avergonzadas para reportarlo, demasiado asustadas de las consecuencias familiares para buscar ayuda. Me volví alguien que podía sentarse con víctimas recién descubiertas y decirles, esto no es tu culpa, y no tienes que aceptarlo. En Día de Acción de Gracias, en lugar de organizar la cena tradicional que nadie parecía nunca agradecer de todas formas, me uní a la celebración de la familia de Elena. Su hija y nietos me recibieron calurosamente. Me incluyeron en sus tradiciones. Me trataron como la abuela honoraria que siempre había querido ser. Nadie me pidió que pagara nada, cocinara nada, o probara mi amor a través de servicio exhaustivo. Solo parecían genuinamente felices de tenerme ahí. La Navidad trajo una tarjeta de David, la primera comunicación que había recibido de él desde la corte. Adentro, una nota breve. Ma, sé que te lastimé. Estoy trabajando en entender por qué tomé esas decisiones. Tal vez algún día podamos hablar. Tal vez algún día. Puse la tarjeta en mi caja de memorias y continué con mis preparaciones navideñas. Me había comprado un arbolito pequeño. Lo decoré con ornamentos que realmente me gustaban. Invité a Elena para café en la mañana de Navidad. Sin expectativas, sin obligaciones, sin caminar en cáscaras de huevo para evitar provocar el enojo de alguien más. Fue la Navidad más pacífica que había tenido en décadas. Para el final del invierno, me di cuenta de algo profundo. Era más feliz. No solo contenta, no solo sacando lo mejor de una situación difícil, sino realmente más feliz de lo que había sido en años. La ansiedad constante sobre las crisis financieras de David se había ido. El agotamiento de tratar de resolver problemas que no había creado se había ido. La sensación de caminar en cáscaras de huevo, de nunca saber cuándo se me pediría sacrificar algo más, se había ido. En su lugar, había algo que casi había olvidado que existía: el simple placer de vivir mi propia vida en mis propios términos. Empecé a tomar clases de arte en el INBA. Acuarela para principiantes, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada subsidiando el estilo de vida de David. Mis pinturas eran terribles al principio, pero no me importaba. Nadie las estaba juzgando. Nadie necesitaba que fueran perfectas. La opinión de nadie sobre mí dependía de mi habilidad artística. Aprendí a pintar flores, paisajes, diseños abstractos que solo me complacían a mí. Había algo profundamente satisfactorio sobre crear algo hermoso, solo por la alegría de crearlo. Algo sanador sobre enfocarse en color y luz y forma, en lugar de los problemas y demandas de otras personas. La primavera trajo noticias de que David había perdido su trabajo, no por la convicción criminal, eso había sido manejado silenciosamente, sino por problemas financieros continuos que finalmente lo habían alcanzado. Sofía llamó para decirme esto, claramente esperando que ofreciera ayudar otra vez. Margarita, sé que las cosas han estado difíciles entre tú y David, pero realmente está batallando ahora. Podríamos perder la casa. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio. No quería que David sufriera. No quería que su vida se desmoronara, pero tampoco iba a rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. ¿Podrías tal vez ayudar con solo unos meses de pagos de hipoteca? ¿Solo hasta que encuentre algo nuevo? No, Sofía. Pero es tu hijo. Es tu única familia. Es mi hijo, pero no es mi responsabilidad. Y ya no es mi única familia. Después de colgar, me di cuenta de que eso era cierto. David no era mi única familia. Elena se había vuelto como una hermana para mí. Las mujeres en nuestro club de lectura se habían vuelto amigas queridas. Betty de la iglesia me llamaba semanalmente solo para ver cómo estaba. La doctora Wilson me había ayudado a entender que la familia no es solo sobre relaciones de sangre, es sobre la gente que aparece para ti, que se preocupa por tu bienestar, que te trata con respeto y afecto. David tenía una familia también. Sofía, sus suegros, sus primos que me habían criticado por presentar cargos. Si necesitaba ayuda, podía pedirles a ellos. Podía conseguir un segundo trabajo, vender su casa, reducir el tamaño de su estilo de vida. Podía tomar responsabilidad por sus decisiones
y encontrar soluciones que no requirieran robar de parientes ancianos. Lo que ya no podía hacer era tratarme como un cajero automático ilimitado sin sentimientos, sin necesidades, sin derecho a seguridad financiera en mi vejez. El verano llegó con su calor y días más largos, y planeé algo que nunca había hecho antes. Unas vacaciones sola. Una semana en Puerto Vallarta, quedándome en un pequeño hotel boutique cerca de la playa, visitando galerías de arte y restaurantes locales. Elena se ofreció a venir conmigo, pero quería intentar viajar sola, ver si podía disfrutar mi propia compañía sin la preocupación de fondo constante sobre qué crisis podría estar esperándome en casa. El viaje fue maravilloso. Comí lo que quise, dormí hasta tan tarde como quise, pasé tardes enteras leyendo en la playa sin que nadie me pidiera nada. Entablé conversaciones con otros viajeros, me uní a un tour de arte, me compré una pintura de acuarela hermosa de un artista local. Por 6 días, era solo Margarita, no la madre de David, no el recurso financiero de nadie, no alguien responsable de resolver los problemas de otras personas. Cuando regresé a casa, había 17 mensajes de voz de David y Sofía. David había sido desalojado de su departamento, su coche había sido embargado, y necesitaban un lugar donde quedarse solo temporalmente, mientras se ponían de pie otra vez. La vieja Margarita podría haberse sentido culpable por no estar alcanzable durante su crisis. La vieja Margarita podría haber ofrecido dejarlos mudarse, o haberse esforzado para encontrarles dinero para un depósito en un lugar nuevo. Pero la nueva Margarita, la Margarita que había aprendido a pintar flores de acuarela y tomar vacaciones sola y elegir su propia familia, simplemente borró los mensajes sin devolver las llamadas. La doctora Wilson y yo hablamos sobre esta decisión durante nuestra siguiente sesión. Para ahora, la estaba viendo mensualmente en lugar de semanalmente, más para mantenimiento y crecimiento que manejo de crisis. ¿Cómo se siente sobre no responder a su emergencia?, me preguntó. En paz, dije, y me di cuenta de que era cierto. Hace un año esos mensajes habrían arruinado mis vacaciones y me habrían mandado a modo pánico, tratando de encontrar cómo arreglar todo para ellos. Ahora, sus emergencias ya no son mis emergencias. ¿Qué cambió?, pensé en la pregunta. ¿Qué había cambiado? Todo, realmente. Mi entendimiento de lo que les debía a otras personas, mi definición de amor y familia, mi sentido de mi propio valor y mis propios derechos. Aprendí la diferencia entre amar a alguien y ser su víctima, dije finalmente. La doctora Wilson sonrió. Esa es probablemente la lección más importante que alguien puede aprender. El otoño trajo noticias a través del chisme familiar de que David y Sofía se estaban divorciando. Aparentemente, el estrés financiero y su convicción criminal habían sido demasiado para que su matrimonio sobreviviera. David se había mudado con su primo Miguel, el mismo Miguel que me había llamado 8 meses antes para criticar mi exageración por ser robada. Me pregunté si la opinión de Miguel sobre las habilidades de manejo financiero de David había evolucionado ahora que estaba viviendo con las consecuencias. Me sentí triste sobre el divorcio, pero no culpable. No había causado sus problemas matrimoniales rehusándome a ser robada. David los había causado al robarme en primer lugar, al mentirle a su esposa sobre de dónde venía su dinero extra, al construir su estilo de vida en una fundación de robo y engaño. Alrededor de este tiempo, tomé una decisión inesperada. Decidí escribir sobre mi experiencia, no para publicación, solo para mí, como una manera de procesar todo lo que había pasado y todo lo que había aprendido. La doctora Wilson había sugerido escribir un diario meses antes, pero me había resistido, pensando que era demasiado autoindulgente o demasiado doloroso revisitar. Pero sentada en mi pequeño escritorio en mi departamento soleado, mirando hacia el zócalo, encontré que escribir sobre la experiencia era en realidad sanador. Poner toda la historia en papel me ayudó a ver los patrones que había perdido mientras los vivía, la escalada gradual del sentido de derecho de David, la manera en que me había condicionado a aceptar violaciones menores de mis límites antes de intentar las mayores, las tácticas de manipulación sofisticadas que había usado para mantenerme confundida y complaciente. Escribí sobre la culpa que había sentido y cómo la había trabajado.
Escribí sobre el duelo de perder al hijo que pensé que tenía y aprender a aceptar al hijo que realmente tenía. Escribí sobre la alegría inesperada de descubrir que la vida podía ser mejor a los 73 de lo que había sido a los 63, que perder una relación construida en explotación podía crear espacio para relaciones construidas en respeto mutuo y afecto genuino. Cuando terminé de escribir, casi 50 páginas escritas a mano en el diario que Elena me había dado para Navidad, sentí como si hubiera completado algo importante. No solo la historia, sino la transformación misma. Ya no era la mujer que había descubierto esos estados de cuenta en su cocina 18 meses antes. Era alguien nueva. El invierno llegó otra vez. Mi segundo invierno en el nuevo departamento. Mi segundo invierno de vivir la vida en mis propios términos. David mandó otra tarjeta de Navidad, esta con una nota más larga. He estado yendo a terapia, trabajando en entender por qué tomé decisiones tan malas. Sé que te lastimé, y sé que lo siento no es suficiente. No estoy pidiendo tu perdón todavía, porque no me lo he ganado. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo que lo que hice estuvo mal. No solo legalmente mal, sino moralmente mal. Merecías mejor de mí. Espero que algún día puedas ser el hijo que merecías. Con amor, David. Sergi era la primera disculpa real que me había dado. Sin justificaciones, sin cambiar la culpa, sin peticiones de dinero o reconciliación. Solo reconocimiento de mala conducta y aceptación de responsabilidad. Le escribí de vuelta. La primera comunicación que había iniciado con él desde esa confrontación en mi vieja sala. David, gracias por tu carta y tu honestidad. Me da gusto que estés recibiendo la ayuda que necesitas. Te amo y siempre lo haré, pero la confianza toma tiempo para reconstruir. Espero que continúes trabajando en ti mismo, no por lo que podría significar para nuestra relación, sino porque mereces ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Cuídate, mamá. La primavera trajo otro hito, el pago final de restitución. David había logrado pagar de vuelta los 150,000 pesos completos, parte a través de sus pagos mensuales y parte a través de una suma que había mandado después de vender su coche y mudarse a un departamento más pequeño. Con el dinero vino una nota. Esto no hace que lo que hice esté bien, pero al menos es una pieza del daño que puedo reparar. Deposité el cheque y entonces hice algo que hasta a mí me sorprendió. Doné la mitad a la organización donde había estado haciendo trabajo voluntario, la que ayudaba a personas de la tercera edad a evitar y recuperarse de explotación financiera. Se sintió correcto convertir algo que había empezado con robo en algo que podría prevenir que otras familias pasaran por lo que David y yo habíamos experimentado. Para ahora, había estado trabajando con la doctora Wilson por casi 2 años, y nuestras sesiones habían evolucionado de consejería de crisis a algo más como coaching de vida. Hablábamos sobre metas y sueños, sobre el futuro que quería crear para mí, sobre las relaciones que quería cultivar y los límites que quería mantener. ¿Cómo quiere que se vea su vida en 5 años? Me preguntó durante una sesión. En 5 años, tendría 78 años, lo suficientemente vieja para que tal vez necesitara más ayuda con tareas diarias, lo suficientemente vieja para que los problemas de salud pudieran volverse más significativos, pero también lo suficientemente vieja para tener perspectiva sobre lo que realmente importaba, lo que valía mi tiempo y energía e inversión emocional. Quiero estar rodeada por gente que genuinamente se preocupe por mí, dije. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir contribuyendo algo positivo al mundo. Quiero sentirme orgullosa de cómo he vivido mi vida, no culpable sobre las maneras en que he fallado en cumplir las expectativas de otras personas. ¿Qué tal, David? ¿Quiere que sea parte de ese futuro? Era una pregunta que había estado evitando, hasta en mis propios pensamientos. ¿Quería una relación con mi hijo? ¿Podría confiar en él otra vez? ¿Era posible amar a alguien mientras mantenía los límites necesarios para protegerme de ellos? Quiero que David esté saludable y feliz, dije lentamente. Quiero que se vuelva alguien que pueda tener relaciones honestas y respetuosas con gente que ama. Si se vuelve esa persona, entonces sí, me gustaría que fuera parte de mi vida. Pero si no lo hace, no sacrificaré mi paz y bienestar tratando de mantener una relación con alguien que no puede tratarme con honestidad y respeto básicos.
La doctora Wilson asintió. Eso suena como un acercamiento saludable y maduro. Está dejando la puerta abierta para reconciliación, pero solo en términos que la protejan de más daño. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Estaba aprendiendo a amar a David sin ser victimizada por él, a esperar su crecimiento sin ser responsable de sus decisiones, a mantener mi propio bienestar sin importar lo que él decidiera hacer con su vida. 3 años después de descubrir esos estados de cuenta, recibí una llamada inesperada de David, no pidiendo dinero, no anunciando una crisis, solo llamando para hablar. Hola, Ma. Sé que ha pasado tiempo desde que hablamos. Me preguntaba si estarías dispuesta a reunirnos para café alguna vez. No para pedir nada, solo para hablar. Si no te sientes cómoda con eso, lo entiendo. Acepté encontrarme con él en un pequeño café cerca de mi departamento. Un lugar público donde me sentiría segura y podría irme fácilmente si la conversación iba mal. Estaba nerviosa manejando ahí, sin estar segura de qué esperar, esperando que esto no fuera otro intento de manipulación. David se veía diferente cuando lo vi. Más viejo, más callado. Algo en su postura que sugería humildad en lugar del enojo defensivo que recordaba de nuestros últimos encuentros. Me abrazó brevemente, gentilmente, y nos sentamos el uno frente al otro en una mesa pequeña junto a la ventana. «¿Te ves bien, Ma? ¿Feliz?» «Soy feliz», dije, y me di cuenta de que era completamente cierto. «¿Cómo estás?» «Mejor de lo que estaba. Todavía trabajando en mí mismo, todavía en terapia. Tengo un trabajo que me gusta, un departamento pequeño que puedo pagar sin robarle a nadie. No es la vida que pensé que quería, pero es honesta». Hablamos por 1 hora. Me preguntó sobre mi vida. Parecía genuinamente interesado en mi trabajo voluntario y mis clases de arte y mis amistades. Me contó sobre su trabajo. Estaba trabajando como contador para una organización sin fines de lucro pequeña, usando sus habilidades financieras para ayudar a una organización que proporcionaba servicios a personas de la tercera edad. La ironía no se le perdió a ninguno de nosotros. «Pienso en lo que te hice todos los días», dijo mientras nos preparábamos para irnos. No de una manera de autocompasión, sino tratando de entender cómo me volví alguien que podía hacerle eso a su propia madre. Ya no soy esa persona, pero sé que eso es algo que tengo que probar, no solo reclamar. «Aprecio eso», dije, «y aprecio que no me pidas que me salte el proceso de reconstruir confianza. ¿Podemos hacer esto otra vez alguna vez? ¿Solo café? ¿Solo hablar?» Pensé en ello. La conversación había sido honesta, respetuosa, enfocada en conexión en lugar de extracción. David había parecido genuinamente interesado en mi bienestar en lugar de solo manejar mi opinión de él. Se sentía seguro. «Sí», dije. «Me gustaría eso». Empezamos a reunirnos mensualmente para café. Lentamente, cuidadosamente, empezamos a reconstruir algo que parecía una relación. No la vieja relación. Esa había sido construida en mi dar ilimitado y su tomar ilimitado. Esta nueva versión tenía límites, honestidad, respeto mutuo. David nunca me pidió dinero. Nunca ofrecí soluciones a problemas que compartía. Estábamos aprendiendo a ser 2 adultos que se preocupaban uno por el otro sin estar enredados en las crisis del otro. En mi cumpleaños 75, David me dio una tarjeta con un cheque adentro. No una petición de dinero, sino un regalo para mí. 1,000 pesos, con una nota. «Para tus materiales de arte, o lo que sea que te haga feliz. Gracias por enseñarme que amor no significa no tener límites. Feliz cumpleaños, mamá». No era una fortuna, pero representaba algo precioso. El primer dinero que había viajado de David a mí sin coerción, manipulación o culpa. Solo un hijo honrando a su madre en su cumpleaños. De la manera que debería haber sido desde siempre. Elena me organizó una fiesta de cumpleaños ese año. Una reunión pequeña con nuestras amigas del club de lectura, Betty de la iglesia, la doctora Wilson y algunas otras personas que se habían vuelto importantes para mí. David no estaba ahí. Todavía no estábamos listos para ese nivel de integración, pero no estaba triste por ello. Estaba rodeada de gente que me amaba genuinamente, que me celebraba sin esperar nada a cambio. «Pide un deseo», dijo Elena mientras me preparaba para soplar las velas en el pastel de chocolate que había horneado para mí.
Miré alrededor de la mesa a estas caras, todas sonriéndome con afecto sin demandas, y me di cuenta de que no necesitaba desear nada. Ya había recibido todo lo que realmente había querido: autorrespeto, relaciones genuinas, paz mental y el conocimiento de que podía sobrevivir cualquier cosa, hasta la traición de mi propio hijo. Pero hice un deseo de todas formas: que otras personas en situaciones como la mía encontraran el coraje de protegerse, el apoyo para reconstruir sus vidas y la paz que viene de elegir dignidad sobre disfunción. Mientras escribo esto ahora, en una mañana tranquila de domingo en mi departamento con vista al Zócalo, puedo ver familias caminando por la plaza y vendedores preparando sus puestos. David y yo tomamos café ayer. Nuestra relación continúa sanando lentamente, construida ahora en honestidad en lugar de explotación. Sofía se volvió a casar y se mudó a Guadalajara. Intercambiamos tarjetas de Navidad. Elena está haciendo comida para nuestro club de lectura esta tarde. La doctora Wilson y yo nos vemos trimestralmente ahora, solo para checar y celebrar crecimiento continuo. Los 150,000 pesos que David me robó fueron eventualmente devueltos completamente, pero ese nunca fue realmente el punto. El punto era aprender que amor sin respeto no es realmente amor para nada. El punto era descubrir que podía reconstruir mi vida a los 72, crear nuevas relaciones, desarrollar nuevos intereses, encontrar nuevas fuentes de alegría y significado. El punto era entender que protegerme de gente que me haría daño, hasta gente que amo profundamente, no es egoísta o vengativo o malo. Es necesario, es saludable. Es un acto de autoamor que crea espacio para que todos los otros tipos de amor florezcan. Si están escuchando esta historia y se reconocen en ella, si han estado apoyando a alguien que da su generosidad por sentada, si han estado aceptando trato que los horrorizaría si le pasara a un amigo, quiero que sepan, se merecen algo mejor. Se merecen relaciones construidas en respeto mutuo. Se merecen quedarse con su dinero para su propia seguridad y placer. Se merecen decir que no sin sentirse culpables por ello. Y si han sido los que se aprovechan del amor y generosidad de alguien, si han estado justificando explotación llamándola lealtad familiar, no es demasiado tarde para cambiar. Pero el cambio requiere reconocimiento genuino de mala conducta, esfuerzo sostenido para hacer enmiendas y compromiso de construir nuevos patrones basados en respeto en lugar de derecho. La lección más difícil que aprendí a través de todo esto es que les enseñamos a la gente cómo tratarnos. Por décadas, le enseñé a David que podía tomar de mí sin devolver, podía mentirme sin consecuencias, podía tratarme como un cajero automático en lugar de una persona. Le enseñé estas cosas a través de mi aceptación, mis excusas, mi inhabilidad de poner y mantener límites. Cuando finalmente empecé a enseñarle lecciones diferentes, que el robo sería reportado a la policía, que las mentiras serían desafiadas, que mis recursos no eran ilimitados e incondicionales, nuestra relación tuvo que cambiar. Casi terminó completamente, y podría haber sido así. Pero solo fue arriesgando la pérdida de nuestra relación no saludable que creamos la posibilidad de construir una saludable. No puedo decirles que cada situación familiar como la mía tendrá un final feliz. Algunos hijos adultos que roban de sus padres nunca reconocen mala conducta, nunca buscan hacer enmiendas, nunca desarrollan la capacidad para relaciones respetuosas. Algunas familias están rotas más allá de reparación por explotación financiera y las actitudes subyacentes que la hacen posible. Pero puedo decirles que no tienen que aceptar ser victimizados, hasta por gente que aman. Puedo decirles que hacer cumplir límites no es cruel, es necesario. Puedo decirles que hay profesionales que entienden estas dinámicas y pueden ayudarlos a navegarlas. Y puedo decirles que la vida del otro lado de habilitar disfunción es mejor de lo que podrían imaginar. El amanecer sobre el Zócalo esta mañana fue particularmente hermoso. Rosas suaves y dorado reflejándose en los edificios coloniales. La catedral silueteada contra el cielo que se aclaraba. Hice mi café y me senté en mi balcón para verlo, agradecida por esta mañana pacífica, este departamento cómodo,
Esta vida que he construido de las ruinas de mis suposiciones anteriores sobre familia y amor y obligación. Pensé en todos los amaneceres que me había perdido cuando estaba demasiado ansiosa sobre la crisis más reciente de David para notar la belleza. Pensé en todos los sueños que había diferido porque las necesidades inmediatas de alguien más parecían más importantes que mi bienestar a largo plazo. Pensé en todos los años que había pasado caminando en cáscaras de huevo, tratando de mantener paz con alguien que no tenía intención de tratarme pacíficamente. Y entonces pensé en todo lo que había ganado al aprender a ponerme mi máscara de oxígeno primero. Autorrespeto, amistades genuinas, realización creativa, seguridad financiera, paz emocional. Los compromisos habían sido dolorosos. Confrontar el robo de mi hijo, aguantar criticismo familiar, reconstruir mi vida desde cero en mis 70s. Pero las alternativas, continuar siendo robada, continuar habilitando disfunción, continuar sacrificando mi bienestar por la comodidad de alguien más, habrían sido peores, mucho peores. ¿Han vivido algo similar? ¿Han amado a alguien que confundió su generosidad con su derecho? ¿Se han encontrado financiando el estilo de vida de alguien más mientras se preguntaban por qué su propia seguridad se sentía tan precaria? Cuéntenme su historia en los comentarios. Compartan lo que han aprendido, con lo que están batallando, lo que desearían haber sabido antes. Ayudémonos unos a otros a entender que no estamos solos en estas experiencias, que la disfunción familiar es más común de lo que nos gusta admitir, y que nunca es demasiado tarde para elegir dignidad sobre explotación. Y si esta historia tocó algo en ustedes, si se sintió familiar o útil o importante, por favor denle like a este video y suscríbanse a este canal. Historias como la mía necesitan ser contadas, no porque la miseria ama la compañía, sino porque el reconocimiento lleva a sanación, y la sanación lleva a esperanza. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparse por el viaje de una anciana de victimización a victoria. Gracias por ser parte de la comunidad que hace seguro contar estas verdades, admitir estas luchas, celebrar estas transformaciones duramente ganadas. Sigan abriendo sus corazones, pero recuerden, un corazón abierto no significa no tener límites. Amen generosamente, pero amen sabiamente. Den libremente, pero den por elección en lugar de manipulación. Y nunca, jamás dejen que alguien los convenza de que aceptar abuso es el precio de mantener relaciones. Se merecen algo mejor que eso. Todos nos lo merecemos.